transmite. ¿Qué fuerzas voy a tener que transmitir? Bien, son las 4:03, entonces me parece pertinente que comencemos para aprovechar al máximo este tiempo. Y es que para mí es muy interesante someter a su consideración estos planteamientos, esta propuesta, que la hemos platicado en varios foros, en varios espacios, pero que mejor que en el contexto del Congreso para hacer esta exposición. Para quienes están en este horario y no estuvieron completo en el horario anterior, que fue más o menos de las 10:30, como de las 11 a la 1 de la tarde, se estuvieron trabajando algunos temas que se consideraron pertinentes desde que estuvimos organizando el taller. Participaron nuestros compañeros del Rosario Castellanos, que es un centro escolar de Catepec, en donde están creando una universidad. Y participó Víctor haciendo una técnica de trabajo en donde se ilustró bastante bien la complejidad, sobre todo la complejidad ambiental, la dimensión ambiental. Luego nuestros compañeros de Catepec hablaron en torno a la comunidad, en torno a la percepción que tenemos de lo que es la comunidad. Es parte del contenido de este taller y nos queda por hablar. Teníamos preparadas varias actividades para interactuar entre los participantes, pero dado que se nos acortó el tiempo, va a ser una exposición así muy ordinaria, utilizando los cartelitos y el texto, y yo pues algunas enunciaciones, sobre todo para dar espacio a la pregunta, quizá al diálogo. Este taller tiene como objetivo que esbocemos universidades comunitarias, considerando varios aspectos. El primero, la dimensión ambiental. El segundo, la dimensión comunitaria. El tercero, las posibilidades de reconocimiento de planes y programas de estudio, así como las modalidades de impartición de estudios, las instalaciones y la planta docente, que está muy relacionado. Y finalmente, posibilidades de financiamiento y manutención de docentes. Entonces, ¿esto con qué fin? Con el fin de que pongamos en marcha ya universidades comunitarias. Quiero hacer un paréntesis. Los que estuvimos en la inauguración fuimos testigos de que el representante del subsecretario de Educación Superior de la SEP, el doctor Luciano Concheiro, el representante que se llama Ariel Contreras, expuso un planteamiento que viene desde la SEP dirigido al Congreso y específicamente al tema de las universidades alternativas o universidades comunitarias. Nos dijo de manera muy sucinta que está por lanzarse de parte de la SEP ya los lineamientos para el reconocimiento de las universidades comunitarias y de sostenimiento social. Para que puedan operar, tendrán que estas universidades primero demostrar que sí son comunitarias, es decir, con actas de asamblea, con una personalidad moral, que sí tienen relación con las comunidades. Luego deberán tener docentes, que no importa que sean docentes incluso sin título, pero que tengan saberes, o sea, nos estamos refiriendo incluso a los sabios comunitarios, líderes, que tenga instalaciones para que se puedan impartir cursos, para que se puedan dar clases, dependiendo de la modalidad que se elija,
Los diseños curriculares, los planes y programas de estudios los diseña la comunidad, la organización, el grupo, pero el requisito, que es quizá el más sustantivo, es conseguir una institución de educación superior pública aliada, que sería la institución con la que se emitirían los títulos y las cédulas profesionales. Tendremos nosotros entonces que encontrar universidades públicas que sean los aliados para este procedimiento. Está por lanzarse, ellos mismos reconocen que será un parteaguas en la impartición de la educación superior en este país, porque no ha existido esta modalidad, esta posibilidad. Así que es un mensaje que a mí en particular me deja optimista, porque estos anhelos y estas luchas que hemos dado por la educación superior comunitaria está rindiendo frutos, y creo que va a tener eco en la cuarta transformación dentro de esta administración de la SEP. Me dijo Ariel que iban a estar aquí en este taller, no están, quizá ya se fueron, pero ese es un mensaje que a mí me parece importante y viene bastante ad hoc a esta propuesta que estamos haciendo, y que la venimos trabajando desde antes de saber esta posición de parte de la SEP. Entonces, el paréntesis lo hago porque me parece que es importantísimo contextualizar estos elementos en este entorno en el que está por definirse los lineamientos para la creación, la concreción de universidades comunitarias. Bueno, una primer cuestión que hay que comprender como parte de para comprender qué son las universidades comunitarias, tendremos que dilucidar cuáles son las distintas posibilidades de impartición de educación superior en México según la Ley General de Educación Superior, y ojalá se pueda alcanzar a leer este primer cartel en donde dice clasificaciones de instituciones de educación superior, subsistemas, modalidades, opciones y niveles. No es un invento, está en la ley. Hay de entrada niveles: el nivel técnico superior universitario, la licenciatura, la especialidad, la maestría y doctorado. En los distintos niveles es posible que incursionen las nuevas universidades comunitarias. Opciones: presencial, en línea o virtual, abierta y a distancia, certificación por examen, y las que determine la autoridad y la institución. Aquí les voy a pedir que cada quien vaya haciendo un ejercicio de imaginación utópica. Si yo quiero hacer una universidad, ¿en qué nivel? Si yo quiero hacer una universidad, ¿cuál opción? Si yo quiero hacer una universidad, ¿cuál modalidad? Tenemos modalidad escolarizada, yendo a clases ordinariamente, no escolarizada, que tiene muchas posibilidades, mixta, a veces escolarizada, a veces no. Con una de las universidades de la RUA es el CEDEC, el CEDEC, pero otra es el CESDER de Puebla, en donde asisten a actividades presenciales los que están estudiando para licenciatura y para maestría, asisten solo un periodo del año, que son los periodos vacacionales. Y esta es entonces una modalidad mixta. Esto es factible. Tenemos en la Universidad José Revueltas, nuestros compañeros de la RUA también están implementando cursos sabatinos, solo los días sábado, y en la semana las chicas, chicos, los estudiantes están haciendo trabajo en casa, trabajo individual, trabajo acompañado con tutores o trabajo comunitario.
Y tenemos la otra modalidad que les gusta mucho a las autoridades, que es la modalidad dual, donde la práctica ocupa gran porcentaje del tiempo y de créditos, las materias, las actividades de carácter práctico frente a lo teórico. Están muy relacionados con lo productivo, con la producción, con los procesos de industrialización, de producción agropecuaria, etcétera, etcétera. Y luego también la que determine la autoridad y la institución. Estamos hablando de modalidades. Para quienes acaban de llegar, les pido un ejercicio de imaginación. Si yo quiero crear una universidad comunitaria, ¿con qué nivel? ¿Técnico superior? ¿Una especialidad? ¿Una maestría? ¿En qué opción? ¿Presencial, en línea, virtual? ¿En qué modalidad? ¿Escolarizada, no escolarizada, mixta? Y luego tenemos los subsistemas que están con los que se conforma el gran inventario de instituciones de educación superior, el universitario, el tecnológico, de escuelas normales y formación docente. Nosotros, las universidades comunitarias, se inscriben en el primer subsistema. Ahora, las universidades comunitarias pueden tener, según la Ley General de Educación, 3 formatos. Cuando digo formatos, me refiero a que responden, a que están definidas, al menos en el otorgamiento de la validez, tienen sujetos diferentes, tienen objetos diferentes, autoridad otorgante diferente, instrumentos diferentes. Y por eso este cuadrito, en donde tenemos los tipos de universidades comunitarias que plantea la Ley General de Educación en su artículo 29, Ley General de Educación Superior. Tenemos por un lado, fíjense bien, las universidades municipales. Los ayuntamientos pueden crear universidades y ellos pueden reconocer planes y programas de estudios. No lo hacen porque le temen, no lo saben, porque hay ignorancia, porque rehuyen, porque no hay quien se atreva. Pero los ayuntamientos, desde hace muchos años, ahora mucho más consolidado esto, pueden crear universidades municipales y reconocer planes y programas de estudios y se constituyen como universidades públicas. Pero les da miedo. Les platicaré una experiencia, pero no tenemos mucho tiempo. Estas universidades comunitarias, ¿para quién? Para instituciones y personas morales. ¿Cuál es el objeto que implicaría este reconocimiento? Pues un reconocimiento y validez de estudios. ¿Cuál es la autoridad otorgante? El ayuntamiento. ¿Cuál es el instrumento? Un acuerdo de cabildo. Con un acuerdo de cabildo puede crearse una universidad municipal o comunitaria. ¿Y a qué se llega? Al estado legal al que se llega, que se quiere alcanzar, pues es la inclusión en el Registro Nacional de Opciones de Educación Superior como parte del Sistema Educativo Nacional. Entonces, qué interesante es que organizaciones, grupos, comunidades pudieran acceder al reconocimiento de planes y programas de estudio con los ayuntamientos. ¿Cuál es el gran problema y el que temen los ayuntamientos? El presupuestal. No hay presupuesto para pagarle a los maestros, pero es que concebimos a las universidades como la fuente de ingresos, como la fuente de empleo que ha de pagarle a los maestros y los maestros han de vivir de eso, han de sostenerse de eso. Se acaba el ayuntamiento, se acaba la plaza, se acaba la universidad. Se acaba el ayuntamiento que esté en manos del PRI, del PAN, del PRD, de lo que sea, y se acaba la universidad. Y ese es el gran temor. Tendría que buscarse la manera de instrumentarse la permanencia, la continuidad, la estabilidad y pensar de otra manera a las universidades, no como simples, no como fuentes de empleo, de las que dependen permanentemente los maestros. El otro formato de universidades comunitarias
Es la más innovadora y es la que surge en la nueva Ley General de Educación Superior, que son las instituciones públicas comunitarias de educación superior, IPSES. Las instituciones públicas comunitarias son aquellas que están dirigidas al sujeto, que son las comunidades organizadas. La ley deja todo abierto, no dice más. ¿A quién está dirigida? A las comunidades organizadas. ¿Quiénes pueden ser comunidades organizadas? Todas. Solo hay que demostrar que es una comunidad organizada. Puede ser una persona moral, un ejido, puede ser una asociación civil, puede ser una cooperativa, puede ser un sindicato, puede ser una empresa. Son comunidades organizadas. ¿Hacia dónde se dirige? ¿Cuál es el objeto? El reconocimiento y validez de estudios. ¿Cuál es la autoridad otorgante? Aquí sí sería la SEP, la Secretaría de Educación Pública, o las Secretarías de Educación de las entidades. ¿Mediante qué? Mediante el instrumento serían acuerdos entre autoridades y comunidades organizadas. Los acuerdos. La ley lo deja abierto, simplemente dice acuerdos. Acuerdos que se pueden plasmar en documentos notariados, que se pueden plasmar en documentos, acuerdos de asamblea, etc. También la idea, el estado legal a alcanzar, es la inclusión en el Registro Nacional de Opciones de Educación Superior como parte del Sistema Educativo Nacional. Y el tercer formato de universidades son como muchas de las que ya existen desde hace muchos años. Las universidades privadas, que tienen REBOE, pero en este caso universidades de sostenimiento social, no privado. Tenemos casos de universidades que dependen de la religión, de alguna religión, de algún grupo empresarial, de algún dueño que después se comunitarizó. En fin, tenemos muchas posibilidades. ¿Cuál es el sujeto en este caso? Son los particulares con autorización o REBOE, Registro de Validez Oficial. ¿Cuál es el objeto? El reconocimiento de validez oficial de estudios. La autoridad otorgante en este caso es igual la SEP, la de GAIR en el caso de la Federación, o las instancias del reconocimiento de cada Ministerio o Secretaría de Educación de las entidades federativas. La autoridad, el instrumento es el dictamen o el REBOE. Y el estado legal a alcanzar también es la inclusión en el Registro Nacional de Opciones de Educación Superior como parte del Sistema Educativo Nacional. ¿Cuál es la gran diferencia entre las dos primeras y la última? Las dos primeras son de carácter público. Y por ser de carácter público, las y los estudiantes tienen derecho a acceder a becas, lo mismo que en todas las universidades públicas. No así en las privadas de sostenimiento social. Siendo privadas, rehuyen o no tendrían esta posibilidad, al menos hasta ahora. Porque una de las palabras que dicen en la SEP es: estamos buscando que todas las universidades comunitarias puedan acceder a las becas que están disponibles en los distintos programas, tanto estatales como federales. Tenemos entonces los tres formatos, tres posibilidades sobre las cuales hay que diseñar, definir, decidir en cada comunidad para poderlas poner en marcha. Y entonces, vean, entre la clasificación y los tipos hay que tomar decisiones. ¿Ya van pensando cuál universidad prefieren? ¿Hacia dónde se dirigen? ¿En dónde estaría? Y un detalle muy interesante que hemos estado ya platicando con la SEP. El compañero Víctor le pregunta a Ramón Cárdenas en una entrevista con mucha precisión y está grabado: ¿y si tenemos una preparatoria y ahí queremos dar clases de universidad? No hay problema. No hay problema porque ya no va a haber el requerimiento
que se les pide a las universidades privadas, que tengan un edificio que sea particular, que sea privado, que no sea perteneciente al sistema educativo oficial, etc. Sí es posible. Es posible que nosotros diseñemos los currículos, los planes y programas de estudio y que la universidad X los reconozca. Sí. Independientemente de dónde esté la universidad aliada, no hay problema. Yo puedo estar en el Estado de México, pero la universidad aliada puede estar en Oaxaca, en Chiapas, en Guerrero. Es posible, hasta donde nos dicen. Y con todas estas posibilidades, entonces ahora, ¿cómo pensar a la universidad comunitaria como una universidad, como una institución, como un organismo de educación alternativa? ¿Y qué es eso de la educación alternativa? Cada quien puede tener ideas, cada quien puede tener planteamientos, seguramente cada maestro, cada organización, cada grupo puede tener una experiencia pequeña, grande, vasta en la educación superior, pero sí hace falta que podamos concebir qué tendría que cumplir, hasta dónde puede ser educación alternativa. Y es que la educación alternativa, los compañeros de Oaxaca dicen es comunal, otros dicen es comunitaria, otros dicen es tequio-pedagógico, otros dicen es educación liberadora, otros dicen es educación popular, otros dicen educación popular democrática, otros dicen educación para la paz, en fin, hay una diversidad, afortunadamente, muy grande. Esta pregunta, que es la educación alternativa, es la pregunta que flotó en el primer congreso que hicimos de la RUA en 2019, en junio de 2019, en la Casona de Jicotencat. Nos reunimos las universidades comunitarias, las universidades alternativas, y esta era la pregunta que flotaba en el debate: ¿qué es lo alternativo? Y hoy, con la experiencia, consulta, con los diálogos, con los encuentros que hemos tenido en diversas instituciones, grupos, en Puebla, Morelos, Oaxaca, en Hidalgo, Estado de México, CDMX, etcétera, etcétera, hemos podido construir este planteamiento de los principios y políticas de la educación alternativa, que no es propiamente para la educación superior, mal llamada superior, porque no hay educación inferior, para la educación universitaria en este caso, porque puede ser aplicable para todos los niveles educativos, pero aquí particularicemos en el caso de la educación universitaria. Y los tres principios que estamos proponiendo para la educación alternativa son estos que están en aquel cartelito. Tiene un pequeño título que dice así: en el mar de las posibilidades para construir lo porvenir con decisión y voluntad se cruza la educación alternativa, misma que tendrá al menos 3 atributos o 3 sentidos trascendentales aplicables a todo nivel educativo, pero especialmente al universitario. Número 1. Solución de problemas comunitarios y ambientales en el lugar con una visión planetaria. Las universidades, ordinariamente, todos recordarán, la UNAM, Chapingo, UAM, tienen funciones sustantivas. Dicen, la enseñanza, la investigación y la difusión de la cultura. Ninguna, hasta donde yo sé de las grandes universidades, dicen que la universidad sirva para resolver problemas comunitarios. Ninguna. Este es un primer planteamiento, que la universidad tenga un sentido, la solución de problemas comunitarios y ambientales, en el lugar. Todo cambio, toda transformación empieza en un sitio, en un lugar, pero con una visión planetaria. Este es el primer principio. ¿Cuál es el segundo?
reconocimiento de saberes, diálogos y descolonización epistemológica. ¿De qué se trata? De que reconozcamos que el maestro es el que sabe, tiene saberes, pero también las y los estudiantes, también las y los padres, también el albañil, también la partera, también la comerciante, también la ama de casa que hace de comer todos los días a sus hijos, el plomero, el fontanero, el electricista, la enfermera. Y sucede que quienes gozan de reconocimiento de sus saberes son aquellos que tienen solamente los títulos otorgados por la SEP, la que detenta el monopolio del valor al conocimiento, y los demás no saben, los demás tienen conocimiento pero no vale, no tiene validez oficial. Entonces, de lo que se trata en el segundo principio es que reconozcamos el saber. Esto quiere decir que se pone en entredicho el maestro como lo conocemos, el que sabe, el que está al frente, el que habla y el que dice cállate y te subsumes porque si no repruebas. Es el que evalúa, es el que dice quién tiene 10, quién es el bueno y quiénes son los malos. Es el que decide quién aprueba, quién reprueba y convierte a la educación en este sistema binario de aprobación-reprobación al que critica Niklas Luhmann, por ejemplo. Bueno, el reconocimiento de saberes, los diálogos. No vamos a hacer aquí mucha historia, pero quien defiende a capa y espada el dialogar, lo dialógico, el dialoguismo, pues es Freire, y creo que todos lo reivindicamos, como el diálogo como fuente de saber, como fuente de entendimiento, como fuente de concreción de estructuras mentales y lingüísticas que nos hacen evolucionar. Y luego la descolonización epistemológica, esto que muchos autores de las epistemologías del sur, muchos autores mexicanos y latinoamericanos están defendiendo cada vez con mayor fuerza, y es que concibamos que los latinoamericanos, que en México también hay producción de conocimiento y tiene tanto valor como el europeo. Entre otros muchos elementos que están relacionados con esto. Tercer principio, dejar ser al ser emocionado. La escuela, la ciencia moderna, la manera en que se hace conocimiento, nos han dicho que el conocimiento científico debe ser universal y debe ser objetivo y que el sujeto no vale para nada. Nos han vendido la idea de que hay que dejar las emociones, los enojos, las incomodidades fuera de la escuela porque eso no es asunto de ella. Para nosotros es importante dejar ser al ser emocionado. Son las emociones las que, bueno, la propia palabra lo dice, las que mueven los deseos, los ímpetus, la voluntad, la decisión de hacer compromisos con uno mismo y con los otros. Dejar ser al ser emocionado es uno de los principios de la educación alternativa. ¿Y en qué momento, en qué contexto? Durante el ejercicio de la autogestión curricular. Cuando estamos construyendo nuestro camino, nuestro recorrido, sin esperar a que la SEP, el maestro, el libro de texto, el iluminado, la iluminada venga y nos diga tú tienes que aprender así, de esta manera, tienes que aprender esto y para esto, para sacar 10, para tener tu título, para que tengas trabajo, para que seas alguien en la vida, nos dicen. Se trata de que en el ejercicio de la autogestión curricular tomemos el poder en el saber. ¿Es factible? Por supuesto que es factible, pero no lo decidimos, porque el maestro es el que detenta el poder en el saber, porque el académico, la vaca sagrada,
son los que detentan el poder en el saber y todo lo demás no vale, todo lo demás es otra cosa. Sobre todo si se trata de académicos o de investigadores que están en el Sistema Nacional de Investigadores, que en la categoría X, Y, con tantos puntos, con los mejores salarios, o si eres decano de la UNAM o decano de aquí, de allá, con todo respeto para los académicos, pero ellos son quienes detentan el poder del saber y el saber otro no tiene validez, no tiene valor. En este sentido, tomar el poder en el saber es un acto eminentemente político, de transgresión al statu quo, es una disrupción completa a abrirse al rompimiento de límites, a abrirse a lo indeterminado, a la inconmensurabilidad. No sabemos qué va a pasar cuando un grupo, cuando los estudiantes toman el poder en el saber. No sabemos hasta dónde van a llegar cuando transgredan los límites establecidos. Y en este sentido, sí es posible que tengamos conflictos, confrontaciones, pero para eso los diálogos, para eso dejar ser al ser emocionado, para eso la autogestión curricular, para eso la toma de acuerdos, para eso el dialoguismo, para eso el establecimiento de compromisos, acuerdos y estas formas de veridicción, que es el acuerdo, que es el compromiso. La verdad se alcanza cuando estamos satisfechos, porque conseguimos metas, objetivos u utopías. La verdad se alcanza y se puede demostrar, se puede comprobar cuando se cumple el acuerdo, cuando se alcanza el compromiso, cuando se alcanzan los objetivos trazados. Y en esta perspectiva, entonces, hay que pensar a la escuela de otras maneras. Se necesitan los edificios suntuosos de la UNAM, de la Ibero, del TEC de Monterrey para estar feliz tomando clases. Se necesitan las bibliotecas gigantescas para poder acceder a la información. Se necesitan maestros pagados así o asado con tales y cuales categorías para poder desplegar experiencias de aprendizaje. ¿Qué nos dice esto? Que el modelo de universidad bonapartista, el modelo de universidad norteamericano están muy prestigiados, los tenemos muy arraigados, difícilmente salimos de ello porque todos aspiramos a ser académicos docentes de este tipo. Las y los estudiantes aspiran a ser estudiantes y llegar con su carro al estacionamiento, ir con sus amigos, con sus amigas y pasársela a todo dar, pero ¿saben qué? No hay recursos para eso. México tiene actualmente el 42%, el 49%, ya se me olvidó la cifra, 42% de cobertura en educación superior, es decir, el grupo de edad entre 18 y 23, de ese grupo solamente el 42% tiene acceso a la universidad, los demás no. Esto se traduce en cerca de 6.800.000 jóvenes que no tienen espacio en la universidad. ¿Qué se necesita para satisfacer esta necesidad? Simplemente hagamos cuentas. Andrés Manuel, antes de ser presidente, se comprometió a crear las universidades Benito Juárez y crearon 100 universidades, hoy parece que son 143. Están invirtiendo 1.000 millones de pesos, alrededor de 1.000 millones de pesos cada año, y solo tiene una matrícula de 28,000 jóvenes. Por supuesto que es mucho más barato que la UNAM. La UNAM está atendiendo a 300,000 y tantos jóvenes, pero gastaron por lo menos en 2020 46,000 millones de pesos.
está público, es información pública. ¿Cuántas UNAM se pueden crear con el presupuesto, con los 1,000 millones? Ninguna. En cambio hicieron 100, hoy dicen 143. Hagamos cuentas, no hay dinero que alcance para satisfacer la necesidad de 6,800,000 jóvenes que ahorita están necesitando recursos, universidades. ¿Qué vamos a hacer? ¿Esperar a que haya presupuesto? ¿A que la Cámara de Diputados en su ley de ingresos y egresos defina un incremento presupuestal? ¿Cuántas universidades se pueden crear? Con esto estoy diciendo, nunca vamos a renunciar a que el gobierno, el Estado, se haga cargo de la educación en todos sus niveles, incluida la educación universitaria. Pero mientras llega esa condición, algo tiene que hacer la sociedad, los grupos, los pueblos, las comunidades, y son las universidades comunitarias. Y las universidades comunitarias no van a tener financiamiento a menos de que un mecenas lo subsidie, y no los hay. Que los empresarios lo subsidien, yo creo que es difícil. Sin embargo, en el financiamiento, ¿qué hay que hacer? La mezcla de todas las posibilidades. Financiar a través de recursos de construcción, a través de recursos de docentes, a través de convenios, a través de cooperación, a través de tequio, a través de mano vuelta, a través de esas formas tradicionales de organización y de trabajo voluntario, a través de la compartencia. ¿Qué otra cosa queda? Pero también hay otra, y es que las universidades pueden ser centros de asesoría, centros de investigación, centros de trabajo, centros de desarrollo comunitario, que baje recursos, que gestione recursos, que gestione proyectos de desarrollo, y esa sea la vía con la que se financien las instituciones. Esa es una gran posibilidad. Nosotros en particular en la Universidad Revolución lo hemos hecho. Hemos conseguido recursos para determinados proyectos productivos, para determinados proyectos comunitarios, y de ahí se sostienen algunas necesidades universitarias. El beneficio es doble. Se beneficia la universidad con su comunidad y se beneficia la comunidad en donde se está desarrollando el proyecto X de desarrollo. El financiamiento debe ser una mezcla de posibilidades, una mezcla de recursos, una mezcla de alternativas que nunca le va a llegar a la UNAM, nunca le va a llegar al nivel o a la imagen de las universidades establecidas, pero hay que hacer algo con estos miles, millones de jóvenes que se quedan sin alternativa en la educación universitaria. Los que trabajamos en prepas, a cada año vemos ese sufrimiento, como las chicas, los chicos que salen y no alcanzan lugar, no solamente se quedan rezagados en sus estudios, sino que se quedan estigmatizados hasta por la propia familia, sintiéndose mal, sintiéndose deprimidos, sintiéndose tontos. No falta mamá, papá que le dice, reprobaste por pendejo. Y un chico, una chica que está reprobado es una chica, un chico susceptible de ser cooptado por la delincuencia, por la policía, por los militares, para que tengan alguna alternativa, por la prostitución. Nosotros lo hemos vivido porque tenemos cientos de egresados cada año y nos queda claro el sufrimiento de aquellos que se vuelven estigmatizados y que de pronto desaparecen de toda estadística, porque ya no están ni en la prepa ni en la universidad, ya no son estadística. Entran a una invisibilidad que es, por supuesto, una distopía. Ese es un sufrimiento que debería llamarle la atención al Estado y a la propia sociedad. Ojalá que encontremos sensibilidad en ese sentido, ¿no? ¿Cómo se hacen las universidades alternativas? Implementando políticas. Estas políticas son opciones. Hay que vivir e inventar, dice aquí inventar la universidad alternativa.
sistematizar experiencias y diálogos de saberes, articular saberes y contenidos en los campos de formación, organizar la experiencia universitaria con flujogramas curriculares, aprender emocionadamente con holonemas, revolucionar el tiempo, sincronizar ambientes, proyectos, sistemas y saberes, integrar la unidad compleja como simiente del saber, problematizar y significar el género, ambientalizarnos en comunidad educativa, ambientalizar los espacios, los sistemas y las tecnologías. Esta es una política que puede implementarse en cualquier institución, en cualquier sitio. Lo podemos hacer cualquiera. En tanto, pues luchamos para que el Estado se haga cargo de lo que debe hacerse cargo, o sea, de brindar educación pública, gratuita, en todos los niveles educativos. No podríamos quedarnos con los brazos cruzados. Si ya sabemos, ya tenemos algo de conciencia, cerrar los ojos y quedarnos con los brazos cruzados sería una necedad, pero además una torpeza histórica. Con esto concluyo. Gracias. Pues me gustaría escuchar puntos de vista, comentarios. Insisto, hubo una primer parte del taller. Esto lo tenemos que hacer de manera muy ágil, porque a las 5, ¿qué horas son? A las 5 hay que desocupar la sala. Entonces, compañeros, comentarios. Esta sesión es a manera de taller. Ya cada quien visualizó su universidad, ya cada quien vio en qué nivel, opción, modalidad, subsistema, en qué formato, en qué tipo, cuáles son los posibles principios y políticas a seguir. Finalmente se me estaba escapando la compañera Ángela Fontes, que también es participante de la Red de Universidades Alternativas, nos entrega este texto. Ella es defensora de la educación evolutiva y hace este planteamiento para la Red de Universidades Alternativas, para este taller. Ella dice que la educación ha de estar fundida permanentemente con el amor a la madre tierra, la Pachamama, entre otros elementos, preguntándonos de manera sucinta qué enseñar, cómo enseñar, para qué enseñar. Es una aportación que la compañera Ángela Fontes está haciendo y que también vale la pena que lo leamos y le agradezcamos que manda su aportación. Entonces, dejemos la palabra para que ustedes digan qué opinión tienen, si ya tienen el esbozo de su universidad. Silencio en la sala. Están asimilando. Momento de reflexión. Hola, buenas tardes. Bueno, en sí la dinámica no sé en qué consiste, si tendría yo que estar armando, bueno, voy a escoger el nivel tal, o comentar sobre lo escuchado. Que busques, si ya tienes una esbozo de esa universidad, que sería el padre. Ya, sí, gracias. No, de entrada no. Estoy acá, estamos acá para ampliar las ideas y quizá de ahí partir, ¿no? Un esbozo de una universidad, no, pero inquietudes sobre una universidad, pues sí las tengo. Con lo que escuchaba sobre las modalidades, las opciones, los niveles, me resultó muy interesante oír que los municipios pueden crear sus universidades, ¿no? Y ahí se comentó que no lo hacen, iba a decir normalmente no lo hacen, pero creo que en definitiva no lo hacen por miedo, escuché, y considero que en una parte puede ser cierto eso, pero no creo que sea
que sea todo eso, porque soy de una comunidad rural en donde permea, y ahí, con riesgo de equivocarme, pero voy a generalizar, todas las comunidades creo que se padece una subsunción del sistema, una subsunción ideológica. El hecho de que un municipio no cree su universidad no considero que sea por miedo, sino porque no se le va a dar el reconocimiento por parte de los habitantes de X o Y sociedad. ¿Por qué? Porque todos hemos sido, o al menos considero que todos los que estamos acá, hemos sido formados de una sola manera, en donde no es lo mismo estudiar en la UNAM que estudiar en la de Chapingo o estudiar en la Guadalajara. La UNAM es la UNAM. Le damos ese sentido. Entonces, a los habitantes de esas comunidades, pensar que voy a estudiar en una universidad que mi municipio cree, pues creo que no le dan credibilidad. Entonces, no sería un tanto miedo, sino sería un recurso que a lo mejor se puede usar para otros aspectos, que en una universidad pues no va a funcionar. ¿Sería lo ideal? Sí. Pero creo que el trabajo se tendría que empezar desde antes. Me atrevo a pensar que desde las instancias que ya están operando, me refiero a la educación básica, para cambiar el chip, para cambiar la mentalidad, la idea que tenemos de que la educación no es la misma la que voy a recibir en una universidad que cree en mi municipio que la misma que voy a recibir en la UNAM, ¿no? Considero que en ocasiones esos factores se presentan. Me gusta esa parte de la compañera Ángela y creo que antes de la inquietud de crear una universidad, tendríamos que partir de ahí. ¿Qué enseñar? ¿Cómo enseñar y para qué enseñar? Pienso que esa sería como que la base. ¿Para qué voy a crear una universidad? ¿Qué comunitaria, popular, como se le quiera llamar, en las modalidades y niveles que quiera? ¿Para qué? ¿Qué voy a enseñar ahí? ¿Las ideas que nos permean? ¿Cómo voy a enseñar? Bajo los instrumentos y herramientas que conocemos, el maestro allá, el alumno acá, y pequeños cambios por ahí. ¿Para qué voy a enseñar? Para mantener un sistema al cual estamos criticando, rehuyendo y queremos en la utopía, queremos erradicar. En mi opinión, pienso que para llegar a formar una universidad tendríamos que partir de ahí. El compañero de la primera parte del taller lo mencionó bien, ¿no? Cuando se referían a la palabra aprendizaje, él dijo, ¿para qué? Y coincide con eso, ¿no? ¿Para qué vamos a enseñar? En una comunidad. He estado cerca, ya con eso termino, de comunidades, y me voy a atrever aquí a comentarlo, en Oaxaca, de una universidad de recién creación, que es la UACO, en donde se retoman mucho de estas cuestiones. Pero cuando he estado ahí, constantemente se cae al mismo sistema. Unos son los que enseñan, otros son los que aprenden. Yo lo escuché y coincido con usted que habría que romper eso, pero ahí se sigue manteniendo. He estado también cercano a la Universidad del Pueblo, me parece que se llama, y siguen teniendo y manejándose bajo el mismo sistema. Yo soy incrédulo en la idea de buscar un reconocimiento por una instancia que ha provocado esta situación, sea la SEP, sea el gobierno. Esas instancias han provocado que el porcentaje de alumnos que usted mencionó estén ahí en el limbo. Y recurrir a ellos, pues no como que ahí me provoca ruido, porque digo, ok, si ellos provocan eso, o ha sido provocado, difícilmente recurrir a ellos le van a dar solución. Entonces, yo soy de la idea de sí, estar en esta línea en la que creo que coincidimos todos,
pero de alguna manera buscar en todo caso alejarnos de ese sistema. Porque si nos acercamos al sistema no hay la suficiente fuerza, repito, la experiencia que he vivido, se están buscando reconocimientos de la SEP ya dijo que sí en unos documentos, pero ya puso condiciones. Tus alumnos tienen que hacer 1 año de servicio, 1 año de internado en medicina y tienen que ver este currículum, este programa. Y ahí murió lo alternativo, murió lo comunitario, porque ahora esos alumnos se van a sujetar a ese programa, si quieren los papeles de la SEP. Y ahí, cuando yo veía, dijo, bueno, ¿y lo alternativo? Ok, vamos a dar paso Sí, perdón, gracias. Palabras al compañero. Gracias. Bueno, a mí me parece algo interesante estas reflexiones en torno a los procesos de aprendizaje, de obtención de conocimiento o de practicar el conocimiento que tenemos, ¿no? Hace rato en el taller decíamos que pues, el aprendizaje es parte, digamos, de la vida y se da pues, en el contexto en el que estás. Hablar y escuchar lo que mencionaba sobre las universidades comunitarias me parece algo, a mí me genera como mucha confusión y mucho conflicto, porque para mí pensar en la comunidad o en lo comunitario es pensar en algo ajeno a las instituciones, ¿no? Y sobre todo, o sea, en este asunto de la escolaridad. Y me genera así como una confusión interna porque yo parto de la idea de que la comunidad es algo que preexistía a la institución, ¿no? Al Estado, y todas las instituciones que crea el Estado, y la escuela es una de ellas, ¿no? Y entonces el Estado funciona para que las comunidades que existían antes del Estado pues desaparezcan, ¿no? Se sometan a la lógica del Estado, que vivan en función de lo que el Estado quiere, ¿no? Y entonces la educación históricamente fue una forma de someter y de eliminar la diversidad cultural y lingüística de todo el mundo, pero bueno, hablemos específicamente de México, que había una diversidad cultural y parte de esa colonización, ¿no? Entonces cuando hablamos de descolonizar el pensamiento, creo que habría que pensar en realidad o un poco reflexionar cuál ha sido el papel de la escuela en ese proceso colonizador y de destrucción de identidades, de diversidad cultural. Cuando hablamos de universidades comunitarias, yo digo, bueno, es un término interesante, creo que partimos de la idea de que enfrentamos un montón de dificultades que tienen que ver con ese exterminio que vivimos en todos los aspectos de nuestra vida y tenemos que resolverlo de alguna manera, tenemos que hacerle frente de alguna manera, ¿no? Yo creo que sí debemos complejizar más esa discusión, o sea, atrevernos a reflexionar, como decías, pues más allá del límite, ¿no? Más allá de lo que ya está establecido. Y bueno, retomo lo que comentábamos en el taller de hace un rato, creo que la mayoría estuvo en la mañana. Necesitamos pensarnos o pensar nuestros procesos, yo considero desde lógicas ajenas a la institución, ¿no? O sea, a mí me parece que apelar a que el Estado reconozca los estudios, claro, puede ser una necesidad para la mayoría, ¿no? Pero eso no quiere decir que sea lo mejor para todas y todos, ¿no? O sea, tendríamos que pensar en alternativas. Y claro, no todo va a ser homogéneo, no todo va a ser de una manera. Hay esta posibilidad y a mí me parece muy loable que se haya trabajado desde hace tanto tiempo, tantos años, como en esta línea, pero yo digo, bueno, deberíamos también preocuparnos por otras posibilidades, ¿no? Cuando hablamos de desarrollo y de progreso, me parece lo mismo, o sea, el progreso, crecimos bajo la égida del progreso, ¿no? Y entonces nuestra mente funciona diciendo, pues tengo que progresar, tengo que ir para adelante, ¿no? Y si no entro dentro de la escuela, no estoy progresando, ¿no? Y me quedo en ese limbo, parece que desaparezco, es lo que decía el compañero, y digo, pues yo creo que no, yo no desaparecí cuando dejé de ir a la universidad, ¿no? Y yo sigo aprendiendo y sigo pensando que hay que involucrarse en los procesos de mi comunidad, de mi entorno, de mi familia, o sea, en todos los ámbitos de mi vida hay una preocupación por transformar las cosas, ¿no? Y creo que estar fuera de la universidad es estar con esas y esos que no estamos dentro de las instituciones, que estamos fuera de, ¿no? Entonces, para mí, digo, es una postura personal, apelar a estar dentro del Estado, dentro de la institución, es algo que puede ser incluso contraproducente en algún momento, ¿no?
Entonces, bueno, yo insisto en esto, deberíamos de, sí, obviamente yo no niego que esta posibilidad sea relevante, me parece muy importante, muy interesante el proceso, pero también digo, bueno, tenemos otras vías por donde podríamos caminar, avanzar y sobre todo pues entrar en este diálogo, ¿no? Que creo que nos puede enriquecer bastante y pues al final de cuentas esta diversidad de concepciones, de posibilidades, de acciones son las que nos pueden llevar a pues, hallarle al modo a este sistema que en realidad pareciera que por todos lados nos está acotando, ¿no? Y pareciera que no había alternativas, pero creo que las hay. O sea, si pensamos en comunidad como esos conocimientos que no han logrado ser sometidos, pues ahí todavía tenemos una fuente muy rica de posibilidades, ¿no? Le damos la palabra al doctor Ornelas y enseguida a Fernando. Muchas gracias. Yo no me llamo doctor, me llamo Arturo, pero hay gente que insiste en los vicios. Yo no tengo una pregunta, tengo una propuesta. Esto que a hoy nuestro país, gracias al tipo de gobierno que tenemos y de gobernante que tenemos, está abriéndose, ya tiene muchos años, es muy antiguo. En Europa, cuando menos 11 países, de los cuales yo habré trabajado en 5, esto ya existe. En África también, de los 9 países donde trabajé, al menos 4 ya existe. En el Caribe igual. En fin, qué bueno que hoy ya lo tenemos. Costó muchos años y muchos esfuerzos para que la ignorante Secretaría de Educación Pública de nuestro país empiece a pensar que hay que abrir vías alternativas, formas, afluentes. Y con el pánico de los burócratas de decir, y le vamos a dar el poder al pueblo, esto es una forma no de crear licenciaturas o universidades, eso son vainas administrativas. Esto es una posibilidad de que el pueblo conozca, reconozca y ejecute su propio poder. Tenemos todavía tuvimos 107 etnias con su propia cultura, sus propias lenguas, sus propias comidas, sus propios vestidos, sus propias formas de entender la vida. Ahorita quedan 54. Al paso que vamos, en 15 años vamos a perder entre 12 o 16. Es decir, cada vez más nos vamos empobreciendo más en la existencia de formas de comprender la vida humana y la naturaleza. Esto es urgente, por lo tanto. La desesperación de los chavos es porque ya no hay alternativas para ellos. Y la alternativa que hay es la soncización de la juventud, cada vez más sonsos. No porque ellos quieran, es porque el sistema así lo está haciendo. No hablo de los chavos, yo trabajo con chavos, obviamente. Ahora, ¿cuál es mi propuesta entonces? Sería fabuloso que ustedes pudieran abrir un seminario ya formal, que dure 3 meses, 4 meses, para quienes quieran crear ese tipo de instituciones, que yo sé que hay muchos y muchas, y que nos podamos reunir y decir, bueno, los que van a formar una institución, ¿qué necesitan? Esto y esto y esto. ¿Qué ejemplos existen? Esto y esto. ¿Cómo se escribe en el lenguaje estupidizante de la burocracia el papel para estas cosas? ¿Y cómo se ejerce la acción inteligente dentro de las instituciones? Eso durará 4 meses. El costo sería el transporte, la estancia y pagarle a los profesores. No es muy caro. Y urge. Gracias. Gracias, Arturo. Aquí está Fer. Hola, buenas. Gracias. En este tenor de lo que se comenta, quizás sin
no es que sea tan necesario el reconocimiento del hacer en sí mismo, ¿no? Pero se me ocurre, por ejemplo, un ejemplo de cómo también hemos hecho o se han desarrollado en otros lados proyectos de sustentabilidad y de producción de bienes y de producción incluso económica, ¿no? O sea, por ejemplo, a lo que voy es, no hemos renunciado, por ejemplo, al dinero y a las prácticas que hacemos con él. Y estamos reconstruyendo la forma de socializar sin el dinero en sí mismo. Entonces, pongo este ejemplo para que se entienda que no es que el reconocimiento sea como lo malo, sino las prácticas a que nos lleva ese reconocimiento en sí mismo. Y algo que no hemos, no sé si se entiende, bueno, es que en mi mente sí le entiendo, pero no sé si me estoy dando a entender. O sea, que no es solo renunciar al reconocimiento. Así como no hemos renunciado al dinero en sí mismo, hemos desarrollado otras prácticas en nuestra vida cotidiana. ¿Sí se entiende más o menos la idea? Va que va. Entonces, se pueden generar otras prácticas y otras formas de compartir y de enriquecer, bueno, no enriquecer, de compartir nuestros conocimientos y saberes, sin necesidad de que esa institución permee todas las pautas socializadoras en sí misma. Ahora, creo que algo que nos ha costado demasiado trabajo es dejar de delegar la responsabilidad de compartir el conocimiento o de ser una guía y de acompañar los procesos de aprendizaje o epistémicos. Lo seguimos delegando a una o dos o tres personas o a alguien que esté al frente de un salón. No nos hemos dado a la otra tarea, que es, creo, incluso más difícil, pero quizás certera, de que la misma comunidad acompañe todo el proceso de la construcción de conocimientos en vez de delegar. Porque pasa lo que puede pasar como... ¿Cómo se llama, compañero? Ajá. ¿Jacobo? Jacob. Jacob. Lo que pasa que menciona Jacob, ¿no? Que la institución te come, porque son las prácticas de siempre y es difícil romper realmente. Entonces, si intentamos hacer una educación alternativa en las pautas en que una estructura política y educativa lo concibe o nos dices cómo hacerlo, e incluso cómo administrarnos, cómo burocratizarnos, pues evidentemente vamos a seguir esos mismos caminos. Entonces, si rompemos y dejamos de delegar a unos cuantos o esos cuantos que estamos proponiendo que se hagan las universidades alternativas, seguimos asumiendo y solo entre nosotras y nosotros seguimos acuerpando esa responsabilidad y no nos damos a la otra tarea de colectivizar las herramientas para la construcción de conocimientos, pues evidentemente la carga va a caer sobre unos cuantos, ¿no? Pero, y es una gran responsabilidad. Y ahí a veces llegamos desde fuera a una comunidad y lo que debemos hacer es acercar esas herramientas, acompañar esos procesos y empezar el diálogo de saberes y la compartición de conocimientos. Eso nos llevaría, es lo que se me ocurre en este momento, eso nos llevaría a una nueva lógica que quizá yo no he explorado, pero se me está ocurriendo en este momento, o es algo que he estado trabajando un poquitito nada más, ¿no? Pero justo, colectivizar la construcción de conocimientos y no delegar, ¿no? Para no burocratizar y no instaurarnos en esas mismas políticas, y entonces la comunidad en sí misma podría tener sus prácticas, sus ritmos, sus propios diálogos de saberes en sus propios términos y no en los de una institución escolar como la concebimos hoy en día, ¿no? Bueno. Si le quieres pasar el micrófono ahorita. Bien, bien. Yo creo que tendríamos que acompañar el seminario que propone Arturo con una jornada nacional. O sea, si convocáramos a una jornada nacional
hay muchas escuelas que no están en la RUA, que tampoco están con el Movimiento Nacional de Escuelas Campesinas, que a lo mejor pudiesen enterarse y no se volvería solo la idea de cómo crear tu universidad, sino jalar a las universidades que están creadas y que tal vez no estén en red, ¿sí? Y eso podría ayudarnos tanto el seminario como la jornada. Podemos convocar a esa jornada. Yo sé que no tenemos como todas las herramientas para que pase por todos lados del país y se enteren todos, ¿no? Pero si la publicidad que logremos hacer llega a otras 10 escuelas más, estaríamos discutiendo de forma más profunda, tanto en el seminario como en las reuniones que puedan venir, pues cómo entrarle a aprovechar esta herramienta que tenemos ahora ya del rebase, que en la mañana se vio, que son estas formas alternativas que ya se construyeron o que pueden construirse más, pero que ahora ya tenemos, y también de alguna manera creo que nos ayudaría a sentar en algún momento, creo que de la manera más amistosa, a sentar un poco a la SEP junto con el SECRAVES, porque hay que irlo pensando desde ahorita, que se está creando el SECRAVES y que hoy tiene el primer reconocimiento para la Universidad Revolución, que si no somos cuidadosos en si no perdura esta cuarta transformación tanto, cuando regresen los que estaban anteriormente van a tirar lo que hizo las reformas que se están haciendo ahorita, lo van a tirar porque era el negocio, ¿no? Y van a estar ansiosos por volver a tener ese negocio. Entonces creo que hay que irle dando desde ahorita un respaldo al SECRAVES con el seminario, con otras, con la unión de las redes, y a lo mejor con un posible diálogo para que tanto quede la responsabilidad en el SECRAVES como pueda quedar la responsabilidad en la subsecretaría, no con la idea de pasarles el trabajo, sino con la idea de compartir un poco la responsabilidad, pensando que en algún momento pueda regresar la derecha y tengamos los resultados que las revoluciones siempre tienen, ¿no? Entonces va por ahí mi idea. Bueno, no han venido a corrernos, entonces podemos a lo mejor prolongar un poco más, y qué bueno que ha habido participaciones. ¿Alguien quiere tomar la palabra? Entonces le damos la palabra a Arturo, al otro Arturo. Gracias, Oscar. Yo tengo así como que igual varias dudas. Una de ellas, pensando en el ejercicio que nos pediste, que fuéramos viendo cómo pudiéramos ir perfilando esta universidad comunitaria. Pues es obvio que con el trayecto que traemos de la formación social y de la creación de escuelas en donde se necesita, hemos ido cambiando las comunidades. Si es una zona marginal donde no hay ni siquiera educación básica, menos educación superior, pues el trabajo y la lucha social que has venido haciendo, pues ha servido de algo, porque cambias la comunidad, precisamente, y ese es el trabajo que yo creo que habría que vincular. Yo voy pensando en una universidad comunitaria, efectivamente, porque ya lo decías, la mayoría de los habitantes de Valle de Chalco, nada más hay una universidad que es del Estado de México, y los demás tienen ese anhelo de ir a la UNAM, de ir al POLI, de ir a la UAM, y no hay otra alternativa. Y los muchachos que no alcanzan esa alternativa, obviamente se quedan con la intención de ser, y lo que más pudieran ser, que no es denigrante, todo trabajo es digno, son a lo mejor los mototaxistas, que hay muchísimos ahí en mi comunidad. Pero yo creo que hay que ir más allá, y pensando precisamente en esta parte, pues a lo mejor yo estoy pensando en formar una universidad comunitaria con un nivel de licenciatura, que sea una opción presencial, una modalidad escolarizada mixta, en un sistema universitario o por el medio, a lo mejor en una normal y formación docente. Pero viene la parte que es la que me causa ruido. Si bien hay ciertas condiciones en mi comunidad, lo primero que tendría que hacer entonces es revisar qué es lo que necesita mi comunidad para que yo me vuelva una propuesta y que la puedan aceptar, y que además puedan participar del desarrollo de esa propuesta
que les vamos a dar como alternativa para que sigan creciendo, no solo profesionalmente, sino culturalmente. Y lo que habíamos dicho en algún momento de las escuelas de organización social, que siempre pensamos en un proyecto alternativo al proyecto educativo oficial, que nos permita lograr un trayecto formativo, una verdadera formación integral del individuo, sí con cierto perfil, que vaya respondiendo a esa necesidad de la comunidad, que es ahí donde me estanco un poquito, porque si bien es cierto que vamos a desarrollar o vamos a ser parte de ese desarrollo del individuo, nos debe de servir para desarrollar la comunidad y para que sea una comunidad sustentable con el trabajo que hagamos con esta universidad. Yo creo que tenemos que partir y debemos ya de dejar ese paradigma. Tú lo decías muy bien, uno de los principios, yo creo que es importante formalizar los saberes, porque en la comunidad muchos saben, pero formalmente no tienen esa posibilidad de oficializar esos saberes que tienen. Y ya lo dijiste también muy bien, los únicos que tienen esa posibilidad pues es la burocracia de la SEP, que son los dueños y señores de la creación de planes y programas, ¿no? y currículos. Yo creo que tendría que pensar, ya tengo la idea pues de armar esta universidad comunitaria, pero me hace falta esa parte de vincularla con la comunidad, que me permita por un lado primero pensar para desarrollar esa comunidad y desarrollar a todos los individuos que están en mi comunidad. ¿Qué les voy a enseñar? Lo que ya comentabas con la compañera. ¿Cómo les voy a enseñar? ¿Y para qué les voy a enseñar? Que va obviamente de la mano de lo que requiere mi comunidad para un desarrollo sustentable. Yo creo que esa es la parte que me conflictúa todavía un poquito. Y yo creo coincido igual con la propuesta de mi tocayo, en el sentido de que podamos ir más a un taller que nos permita a lo mejor quitarnos de toda esta parte teórica y irnos un poco más a la práctica, con ejemplos ya muy concretos de gente que ha trabajado esto en diferentes comunidades y que no solamente sea rural o no solamente sea urbana, marginal, sino de manera general, ¿qué pudiera ser lo que pudiéramos hacer para sacar a nuestra comunidad adelante, ¿no? Que yo creo que sería el objetivo principal de una universidad comunitaria. ¿Alguien más? Sí. Gracias. Bueno, no pude estar en la sesión de la tarde porque nos dividimos para tener la posibilidad de compartir después el conocimiento y me tocó ir a la conferencia de él que estuvo aquí, colombiano, que estuvo excelente y les recomiendo que lo puedan escuchar. Pero me quedé desde la mañana y más con lo que acaba de decir el compañero, quería yo hacer un comentario. No sé si han pensado, supongo que sí, pero yo quisiera expresarlo, en la posibilidad de que hubiera, si bien, más bien, la ventaja de poder responder a las necesidades educativas de las comunidades, esa es una enorme ventaja. El qué enseñar va a depender de la comunidad y de las necesidades educativas de la comunidad. Pero eso no quiere decir que no podamos tener un marco general de las universidades comunitarias que nos permitan generar elementos que aporten para llevar a cabo mucho mejor nuestro trabajo. En ese sentido, incluso poder luchar por una propuesta curricular creada por, como dicen, en talleres entre nosotros, entre los que tengan experiencia, que podamos exigir con mayor fuerza que sea reconocida por la SEP y que nos pueda dar la certificación de los diferentes proyectos concretos que se llevan en las diferentes comunidades. Eso sí, para poder pensarlo. No digo que tenga que ser así, pero digo que yo creo que podríamos por lo menos analizarlo para ver si es una vía. Y el otro comentario es que a veces sentimos que somos nosotros los que vamos a hacer que la comunidad se desarrolle.
Y yo no lo veo tan así. Yo creo que nosotros pondremos nuestro granito de arena para que los jóvenes de la comunidad puedan tener la posibilidad de acceder a diversos conocimientos, a diversas formas de interpretar la realidad, donde puedan poner en juego las propias formas que ellos tienen de entender la realidad y avanzar en esa comprensión y en esa acción transformadora que en las comunidades se llevan a cabo. Y por último, solo como ejemplo, en Morelos tiene menos de un año, menos de 2 años, que se formaron los municipios indígenas. Y estos municipios indígenas, por el artículo 2 constitucional, tienen derecho al autogobierno y a la autodeterminación. Entonces, comunidades indígenas son 3, son 4, pero nada más 3 han logrado ser municipios. Pues están en un proceso de verse a sí mismos y de pasar de ser una comunidad que no tenía la posibilidad de ser municipio a ser municipio. Obviamente ha sido muy complejo, ha habido mucha violencia, ha habido división por parte del gobierno para no permitir que las comunidades se puedan autoorganizar. Y aquí lo fundamental es qué necesidades tienen educativas para poder generarse como municipios indígenas y a la vez puedan responder a los retos que significa ser un municipio en un sistema, obviamente, que no era el que ellos tenían antes de ser municipios. Ahí, por ejemplo, hay una problemática fundamental y lo que yo he pensado es necesitamos generar acciones educativas para los jóvenes de esa comunidad para que puedan ser las autoridades y personas que generen a partir de su historia, de sus tradiciones, de su cultura, un municipio indígena como el que quieran, tomando en cuenta la enorme complejidad que una comunidad como esas tiene. En ese sentido es que es específico el problema, pero a la vez estoy segura que podemos sacar cosas generales que apoyen ese proceso específico y a la vez, ¿no?, que apoya a lo general los resultados de lo específico. Perdón porque me alargué, pero quería comentarlo. Tenemos tiempo, no han venido a sacarnos. Las intervenciones que se han hecho son fabulosas, están atinando en el clavo, me parece que son enriquecedoras. Qué interesante sería que en estos municipios autónomos o municipios indígenas haya la intención, la idea, la fuerza para crear sus universidades, ¿no? Pueden hacer como universidades municipales. Es uno de los formatos que habíamos visto. Y si no, pueden hacer carreras como en la Universidad Revolución, que hoy recibió su rebase, reconocimiento de validez de saberes y estudios. ¿Otorgado por quién? Por el Consejo de Transformación Educativa, que nos ha costado esta construcción años. Uno de los que firma, un miembro del Consejo Evaluador, no le gusta que le diga doctor, es Arturo, quien firma. Reconocimiento de validez epistemológica, ontológica y pedagógico-andragógica. Es otra manera de mirar el reconocimiento. Y a mí me parece que hay intervenciones que van a esta preocupación, que laberinto en el que nos hemos visto quienes incursionamos en la educación comunitaria desde hace mucho tiempo. Y yo se los pondría así al compañero Jacob y al compañero Cristian. Sí, Cristian, ¿verdad? Tenemos 12 años en la Universidad Revolución. Se ha conformado una comunidad porque nosotrificamos la necesidad de alternativas de educación universitaria. Y entonces nos hicimos la comunidad y sentimos lo que sienten ellos. ¿Y sabes qué sienten ellos? La imperiosa necesidad, ineludible necesidad, gigantesca necesidad de tener
papeles. Papeles. Y así lo dicen. En una ocasión uno de los padres de familia de una de las chicas de la universidad dice, ¿de qué sirve que tenga la universidad si no tengo papeles? Haz de cuenta, y nos pone así la parábola, haz de cuenta, yo soy taxista, ando con mi taxi, sé manejar, puedo andar de aquí para allá, conozco toda la ciudad, pero no tengo licencia. Me agarra la patrulla, me quitan el carro y ya no puedo trabajar. De esa manera tan simple nos hizo ver su demanda comunitaria. ¿Vamos a ignorar la demanda comunitaria de papeles? A nadie nos gusta, o sea, en verdad que nos declaramos desde un principio los peores enemigos de los papeles, los peores enemigos del monopolio del saber en la SEP, los peores enemigos de que se centralice la decisión, sobre todo en los ineptos que gobiernan la SEP. ¿Quiénes han sido secretarios de educación? Últimamente, Leti no tiene ninguna trayectoria en el ámbito de la educación y es secretaria. Delfina, Esteban Moctezuma, y vámonos más para atrás, Chuaifet, Falsati, Nuño, terribles personajes de la vida pública que los convierten en los representantes de los que validan el conocimiento en este país, porque lo demás no vale, es patito. Sin embargo, nuestra gente, nuestros compañeros, nuestros estudiantes, nuestros aspirantes quieren papeles. ¿Vas a ignorarlo? No podemos, porque nos demandan. Entonces no hagamos nada. Pues muy cómodo, así está toda la sociedad, no hace nada y así nos quedamos, nos quitamos de problemas. Tenemos amenazas de demandas, tenemos animadversiones terribles, ataques terribles hasta públicos, porque no cumplimos la promesa de entregar papeles. Nunca hicimos tal promesa. Prometimos movilizarnos colectivamente para lograr el reconocimiento, pero aquellos esperan sus papeles y sienten que nosotros tenemos que darles papeles. ¿Cuál es el sentido que muchas personas miran en la universidad? Quieren el título, quieren la cédula para poder trabajar. ¿Es su aspiración el conocimiento, el desarrollo, aunque sea una postulación, por supuesto, modernista, por supuesto, capitalista, por supuesto, anquilosada, anacrónica? ¿Quieren en todo caso saber, hacerse sabios, hacerse buenas personas? No, quieren papeles, ese es el sentido. Mucha gente que va a las universidades quiere papeles, va por su papel, va por su título. No lo neguemos, es una realidad que no podemos, y forman parte de nuestra comunidad. Si nosotros lo ignoramos, estaríamos haciendo un diálogo, un solipsismo del que no vamos a poder salir. Entonces, creo, vale la pena tomarlo en consideración como una de las demandas que puede provocar procesos de enseñanza-aprendizaje, procesos de comunitarización, procesos de ambientalización, procesos de estos que están en los principios, y que es una de las cosas que me gustaría que no escuchó nuestra compañera. ¿Cuál es el sentido de la universidad? ¿Para qué enseñar? Para resolver problemas comunitarios y ambientales en el lugar con una visión planetaria. ¿Cómo enseñar? Reconociendo los saberes, dialogando y descolonizando la episteme. ¿Para qué enseñar? Para dejar ser, al ser emocionado durante el ejercicio de la autogestión curricular y la toma del poder en el saber. Principios de la educación alternativa. Ahí están, y esos hay que enriquecerlos, hay que darles sentido. Los principios es
crear profesionistas para entregarles título y que sean competitivos internacionalmente y que se integren al gran concierto internacional del desarrollo, de la sociedad del conocimiento. Eso nos dicen en todos los perfiles de egreso. No podemos ignorar a la comunidad, sea rural o sea urbana. Las y los jóvenes ahora en las poblaciones urbanas tienen otra característica terrible, me parece, con todo respeto, deleznable. Los que hemos sido estudiantes de las universidades lo podremos recordar. Los estudiantes no somos capaces de recoger un papel, no somos capaces de barrer un salón, no somos capaces de darle mantenimiento a un sanitario de las universidades, porque nos han acostumbrado a ser superiores, nos han acostumbrado que para eso hay personal y para eso pagan y para eso pago. El que está en la universidad privada, para eso paga. El que está en la universidad pública, que pague el gobierno. Pero nuestros chicos de prepa, de licenciatura, díganme cuántos de ellos saben hacer una mezcla para pegar un tabique. ¿Cuántos de ellos pueden resolver un problema de una fuga de agua en su instalación del baño? ¿Cuántos de ellos pueden pegar un tubo de PVC para resolver una fuga? ¿Cuántos de ellos pueden escarbar para arreglar una fuga de agua en la calle? ¿Cuántos de ellos pueden agarrar a un perro y vacunarlo para no tener que pagar al veterinario y para no poner en riesgo a su comunidad? ¿Cuántos de ellos hacen trabajo específico para evitar que las mascotas o que los perros se caguen en toda la calle? ¿Cuántos de ellos hacen algún esfuerzo por levantar la basura de su casa, de la escuela, de la universidad? Se fijan que si los y las estudiantes trabajaran en las escuelas, se ahorraría una gran cantidad de recursos en el pago de personal, pero no lo pueden hacer, porque la universidad es educación superior y somos superiores. ¿Quiénes tienen que levantar la basura? Los inferiores. ¿Quiénes tienen que hacer toda esa clase de trabajos? Otros, los que no han estudiado, porque yo para eso estudié. ¿A poco no? Entonces, pensemos lo que está ocurriendo realmente allá en nuestras comunidades. La otra cuestión, me salgo de la institución, no quiero que me devore, no quiero que me trague, no quiero que me engulla. ¿Y qué va a pasar con las comunidades? Pues vamos a batallar, a batallar, a batallar. ¿Y cuándo tendremos ese triunfo del alcance de las demandas, del alcance de las necesidades que se están manifestando? Y finalmente, yo retomaría la palabra de Arturo en el sentido de que hagamos el seminario, pero acompañémoslo con movimiento. ¿Qué es el movimiento? Movilicemos jóvenes de bachillerato en dos sentidos. Uno, presionemos al gobierno para las becas de las universidades comunitarias. Y número dos, presionémonos entre todos para propiciar diálogos en donde dilucidemos las demandas de las comunidades a las que hay que resolver con la universidad. ¿De dónde tienen que salir las materias, los planes de estudio? De ahí, de las necesidades que tienen las comunidades, y quienes nos van a decir, indicar, quienes nos van a dilucidar cuáles son las demandas, son ellos. Como bien lo dices, a nosotros nos ha quedado claro que lo que quieren los estudiantes es empleos, proyectos, y tenemos muchos compañeros que egresando de la Universidad de Revolución han hecho sus proyectos de producción, de servicios, de escuelas, y ellos demuestran fehacientemente que ese saber que fueron conquistando y el acompañamiento de docentes les ha servido plenamente, que no tienen papel, pero tienen empleo. No tienen el certificado, no tienen el título, pero tienen abierto el camino en donde pueden incursionar de muchas maneras para gestionar su propio saber. Por ahí va la cosa. Muchas gracias. Dos cositas muy humildes y sencillas. Aquí se ha escuchado la palabra formar.
Y cuando generalmente los viejos profesores hablamos de formar, es justamente hacer eso, certificar esclavos, gente que no piensa, gente que cree que sabe y que lo que sabe es lo que vende. Yo soy arquitecto, yo soy médico, yo soy no sé qué, yo soy no sé cuánto. Entonces es parte de un producto que nosotros mismos estamos imprimiendo, omnibulando, quitando, sacando, pudriendo la posibilidad de ser cada quien él mismo o ella misma. Entonces, estoy convencido de que ahorita en este asunto de este tipo de educación, de lo que se trataría es de formar para que ellos se formen, no para que yo los forme o los profesores los formen, sino ser autocrítico de uno mismo y autocreador de uno mismo. Tenemos esa capacidad los seres humanos de dejar de ser lo que somos para ser diferentes, pero las escuelas no lo enseñamos. Segundo, esta otra parte de la autogestión. Como decía al principio, estamos formando jóvenes que tendrán que caer en el sistema. No, deberíamos de justamente ayudar a esa formación de cada quien para ser autogestivos y ellos mismos logren ser, además de médicos, carpinteros y plomeros y no sé qué, no sé cuánto. Solamente con despertando y facilitando la emergencia de que somos multicapaces y que en esa multicapacidad los niveles no existen, entonces rompemos con el status quo de la burguesía. Yo estoy estudiando para ser burgués, ¿no? Y no, yo estoy estudiando para ser un ser humano íntegro y autogestivo. Cuando cambiamos esos paradigmas, y aquí está la posibilidad. Por último, yo sería muy crítico ante la palabra alternativa. Yo creo que todo el mundo entiende, pero en fin, es decir, no es decir, vamos a reconocer obviamente que la Secretaría de Educación Pública va a dar el papel, eso no va a ser lo importante, el papel lo tendrá que dar porque es obligación además de dar ese papel y servirá como un pasaporte para los empleos también. Pero si yo soy autogestivo, como tú lo acabas de decir en tu última parte, no necesitamos el papel para ser autogestivos, porque ya soy autogestivo y se acabó. El asunto es que cuando soy alternativo, entonces sí viene la bronca de las categorías, la UNAM. Qué vergüenza. Qué vergüenza de la universidad y qué vergüenza de todo lo que pasa ahí adentro. Y, bueno, Chapingo, por favor, digo. Por eso lo digo, por eso lo estoy diciendo. Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, estas instituciones que ya se vendieron, esas instituciones que ya son parte del status quo, pues no es lo que nos interesa. Y no vamos a ser alternativos a eso. Porque si desde el principio nacemos como alternativos, entonces yo soy el hijo más chiquito de los 7 hermanitos, ¿no? No fastidies. Soy tan grande, tan maravilloso, tan hermoso, tan posible y tan capaz como el hermano mayor. Se apunta, se acabó. El conocimiento es el conocimiento. ¿De dónde emerge el conocimiento de esto? Claro que emerge de la comunidad y hay instrumentos, los inventamos ya. Investigación, acción participativa. Y si trabajáramos con ese paradigma maravilloso que es la investigación, acción participativa, de ahí sacamos todo el saber y todo el conocimiento profundo de las comunidades. O la creación de comunidades. Los mexicanos y las mexicanas todavía no han podido castrar la capacidad de ser gregarios. Nos ayudamos, nos apoyamos. Y
yo creo que eso, no creo, eso es lo que tenemos justamente que trabajar. Cuando tú hablas en el número 3 de los principios de la educación, yo le quitaría alternativa, ¿verdad? Dejar al ser emocionado. Eso es fantástico, porque tú eres la suma de tus emociones, no eres la suma de tus saberes, porque es la hacia, moción, movimiento hacia, es la emoción, el movimiento hacia, lo que va a hacer que tú cumplas tu papel como ser humano, generoso, amoroso, entregado, valiente, luchador. Y no, entonces ahí nace la dignidad, en la emoción nace la dignidad. Durante el ejercicio de la autogestión curricular, ahí lo está diciendo, la autogestión curricular, qué maravilla. Quien escribió eso, yo espero que los carrufos de marihuana hayan estado bien puestos, porque está magnífico, estaba bien volado el cuate, como dicen los chavos, ¿no? Y la toma del poder en el saber, porque el saber es el sabor del poder. Si yo no sé a qué sabe el poder, es porque no tengo poder. Pero cuando yo sé a qué sabe el poder, entonces emerge de mí la capacidad de ser y la capacidad de hacer. Un aplauso. Bueno, un poco a lo mejor, pero dicho de una manera más simple. Yo creo que simplemente tenemos que recobrar la confianza en nosotros mismos y en nuestros semejantes. Que eso es lo que hace falta, porque yo sentí un poco de que qué voy a hacer y cómo le hago con la comunidad. Y otra cosa es que no estamos solos, que vamos a ser todos los que hagamos las cosas y no necesitar del papel. A mí me pareció un acto sensacional el reconocimiento que hicimos de la carrera, que yo formo parte del consejo también. Me pareció algo sensacional, algo maravilloso. Y eso es lo que tenemos que recobrar. Nosotros podemos y podemos con los demás, no solitos. ¿Yo qué voy a hacer? Pues yo sola perdida en el mundo, quién sabe, ¿sí? Y dejarnos de que este papel me dio la sabiduría. Perdón, yo cuando salí de la escuela no sabía ni qué hacer, ni qué quería, ni dónde estaba. Afortunadamente la docencia me dio un motivo. Y luego que si quería una maestría, que si quería... Yo no quiero ni pinches maestrías, yo quiero algo que me ayude a estar con estos seres que tengo aquí enfrente y comunicarme con ellos y poder desarrollarme junto con ellos. No me interesaron las maestrías ni los doctorados. Y yo no soy doctora, ni soy maestra, ni soy nada. Bueno, sí, soy docente. Pero creo que tengo mucho que decir, a pesar de no tener títulos. Y me dio mucho gusto que Arturo, dijera que no le dijeran doctor, ¿sí? Yo también, que me hablen de usted, yo soy Otilia, aunque tengo 80 años, sigo siendo Otilia y sigo siendo gente de la comunidad, nada más. Bravo, bravo. Bien, pues este tema ha propiciado palabras maravillosas, ¿no? Ideas maravillosas. Queda a todo dar que hemos escuchado todo esto. No sé si alguien quiera participar para terminar nuestro taller. Con esto cerraríamos. ¿Qué queda? El seminario de construcción, o más bien para la creación de universidades comunitarias. Alternativas está por discutirse. Eso sería parte de los temas a discutir. Y ojalá que retomemos esto, construyamos un movimiento de jóvenes, de estudiantes, de egresados, de bachillerato, que defiendan, que junto con nosotros esto, y que se convierta en la comunidad, que le dé más forma, la forma que esta comunidad tiene, para que las universidades comunitarias la puedan imprimir como impronta, ¿no? Esa sería la idea. Yo les propongo que nos pongamos de acuerdo, los compañeros de la RUA, del Consejo, le ponemos fecha y lo damos a conocer masivamente.
Por lo pronto, pues hay otros trabajos que hay que atender. Muchas gracias por su participación. Qué buena onda, compañeros, compañeras que participaron. Un aplauso para todos los participantes. Esto ha sido muy, muy enriquecedor y emocionante. A ver, sí. Yo soy compañera de Otilia, Guadalupe y Anabel. Y los estudiantes que salen de la universidad con su papel no tienen dónde trabajar, porque se hicieron carreras que no salieron de las necesidades. Muchos quieren ser administradores, muchos quieren ser médicos, logran ser médicos con mucho trabajo y luego tienen que andar ofreciendo medicinas, teniendo un taxi. Igual los que terminan leyes o algo, porque ese es lo importante, que ya la universidad te tenía que reflexionar qué es lo que hay que enseñar y para qué. Gran detalle que se nos había escapado: los titulados de las universidades, así sea de la UNAM hasta ahora, no tienen chamba. Pocos son los que consiguen en sus primeros intentos inscribirse en el mercado, el llamado mercado laboral, ¿no? Pues qué bueno que nos hace esta observación para agregarlo a nuestro sistema de saberes. Muchas gracias. Pues gracias, compañeros, compañeras. Gracias.